Estamos de regreso y le comentaba al público hace un momento que para mí es un honor tener la verdad, la oportunidad de platicar con Ina Segal, porque bueno, antes le decíamos Segal, ¿verdad? Ajá, sí. Ya nos aprendimos bien. Ya sabemos cómo correr. Después de muchos años de estar presentándola como Ina Segal, que bueno, yo creo que la gente a lo mejor la identifica más así. Exacto. Porque así está en el libro, así lo puedes leer, está más sencillo, pero bueno, pues Ina es una chica de verdad muy generosa, o sea, yo siento que esa es la palabra idónea con la cual la podríamos como describir, porque está aquí en México, está aquí en León, justamente para compartir algo nuevo que hay, ¿no? O sea, y eso es lo que a mí me tiene como muy emocionada. Miriam Quiñones también está con nosotros. Hola, Alexa. Quien es su fiel acompañante en estos países. Sí. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, gracias, Alexa. Feliz de poder traducir a Ina. Exacto. Y Miriam viene a presentar a Ina en esta ocasión. Ina, hi. Hi. ¿Cómo estás? Bien. Ya son cosas que ya obviamente ya sabemos. Exacto. Todos, ¿no? Ok, bueno, le decía yo al público, ¿le puedes compartir, sí, claro, por favor, Miriam, que yo percibo que hay algo nuevo, ¿verdad? Que trae entre manos, Ina. Yeah, Alexa is saying you have the word that can describe you is generosity, because you really want to share from your heart, and she feels you have so many new things to share with people in Mexico. It's true, thank you. Es verdad, gracias. I have a lot to share because I really believe in evolution, that the way I see my life is that every 3 months I need to go to another level of my life, of understanding things better, of teaching better, of health, every aspect of my life. Es verdad, porque la verdad tengo muchas cosas nuevas que compartir, porque mira, yo siempre veo mi vida de esta manera. Pienso cada 3 meses cómo poder mejorar en todo sentido, mi salud, mi sabiduría, qué más le puedo dar a la gente, o sea, cómo puedo mejorar, y cada 3 meses voy checando eso. So I have themes that I work on. Trabajo por temas. Sí. And at the moment the theme is about what does it actually mean to be responsible for your life. En este momento mi tema es ¿qué significa el que yo sea responsable de mi vida? What does that look like in reality? I'm always interested in real, what's real. Pero de manera real, es decir, ¿cómo se ve en la realidad en mi vida? So when I'm asking people things like, okay, what is working in your life and what's not working, and if it's not working, are you really willing to change? And if you're willing to change, what price are you willing to pay for the change? Y le estoy diciendo mucho a la gente que hay que ver lo que funciona en tu vida y lo que no funciona. Entonces, lo que no funciona, hacerte la pregunta, ¿realmente estoy dispuesto a cambiar? Y si la respuesta es sí, ¿a qué precio? ¿Qué estoy dispuesto a dar para cambiar? Meaning, are you willing to give up your negativity? Are you willing to give up being critical? Are you willing to start to understand things about your shadow and what are the different aspects that are driving your life and creating the challenges and the opportunities you have? Entonces, eso significa, hacerte la pregunta, ¿estoy dispuesto a soltar mi negatividad, a soltar el hecho de que critico, el hecho de estoy dispuesto a aprender mis partes oscuras, esas sombras de las que hablamos, y realmente conocerlas para avanzar? Are you willing to find what doesn't work so that you can then become clear on, I need to stop doing this and I need to find a new way? And I feel that what I am here to give to people is a new way, very different way than what they're used to. Entonces decir, ok, esto que no funciona, de nuevo, realmente si quiero ver lo que no funciona y ver cómo hacerle para cambiar, esto es lo que vengo a enseñar, y muchas veces lo que yo vengo a enseñar no es lo más cómodo. Exacto. And for me, a new way means, okay, let me look at every area of my life. So let's start with something that is important for every single person alive, my relationships. Entonces, ¿cómo puedo hacer cómo puedo comportarme de una nueva manera? Entonces, esa manera, algo muy importante que yo veo es cómo puedo de otra manera tratar mis relaciones, vivir mis relaciones. So, are my relationships working? Am I
in my relation, the closest ones, with my partner, with my children, with my family, do I feel that I can be who I am? Do I feel nourished? Do I feel that we communicate? Do I feel that this is, that I'm growing? Entonces, en mis relaciones, sobre todo mis relaciones cercanas, con mi pareja, con mis hijos, con la gente que es cercana a mí, ver, ¿realmente estoy siendo yo misma? ¿Puedo ser yo misma con ellos? ¿Me siento nutrida? ¿Siento que estoy creciendo como ser humano con ellos? And for most people, the answer is no. My relationships are not working, and this is your life. This is your daily experience of connecting to people. Y la mayoría de las personas responden que no funciona, que no sienten que están creciendo. Y así viven su vida, porque estamos siempre conectando, siempre con esas relaciones que no están funcionando. And what is your relationship with yourself? How do you feel about yourself? What do you believe that you can receive in your life? What do you believe that you can't? What do you really feel about you? And do you take care of yourself at all? Y sobre todo la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Cómo vivo conmigo misma? ¿Qué creo que soy merecedor de obtener? ¿Realmente me cuido? ¿Creo que merezco cosas? ¿Me doy cosas? And I've got a new book that's coming out in English at the moment. It's called The Secret of Life Wellness. And what I've been really looking at is, what does it mean to have life wellness? Not just I feel okay, but what is your life wellness? Your life. Y de hecho, va a salir mi segundo libro, por el momento en inglés. Sí. El libro se llama El secreto del bienestar en la vida, pero cuando hablamos del bienestar en la vida no es, ay, me siento bien, sino realmente bienestar, lo que significa estar bien. And so in the book, I explore a lot of different subjects. One of the subjects that I'm exploring a lot is the shadow side. En este libro estoy explorando muchos aspectos. Uno de ellos, muy importante, es el aspecto de las sombras. And what the shadow side is that anything that we don't own in ourselves, meaning anything that's negative, that we point a finger and say, it's you, it's not me, it's someone else, but I am not like this. This is a shadow that we suppress. And often the shadow comes out as a huge sabotage in our lives. Entonces, estas sombras son nuestras partes oscuras. Las partes oscuras es lo que no vemos, lo que reprimimos o lo que escondemos, pero que sí es muy fácil señalar con el dedo. Él es así, fulano es así, yo no. Pero esas partes oscuras son las que tenemos que descubrir. The shadow is also all your gifts, all the things that you could be great at, all the things that could make you shine that you won't own because who am I to be great at anything? Esa sombra es donde está la luz, y eso es el problema, que esa luz está en la sombra. Todo nuestro potencial, todo de lo que somos capaces no nos lo apropiamos porque decimos, pero ¿quién soy yo para ser tan maravilloso? Recently there was a woman I met who was very critical, and she said to me, just because you travel doesn't make you successful. De hecho, me acuerdo una señora que hace poco me dijo, no porque viajes eres exitosa. And I said, you're right. What makes me successful is that I love my life. Y le dije, tienes razón, lo que me hace exitosa es que amo mi vida. Claro. And unless people understand their shadow aspects, they cannot ever live their life fully, and it's not possible for them to really understand what loving yourself means or what freedom means. Entonces, a menos de que las personas no conozcan su sombra, sus partes oscuras, no pueden vivir su vida al máximo, no pueden brillar al máximo. And what I find a lot is that people are always needing approval. Am I okay? Can you tell me if I'm okay? Or what I do, does that please you? Is that fine for you? Can you handle it? Instead of, what's my intuition, my internal guidance telling me about how I should live my life?
Y la mayoría de las personas siempre estamos pidiendo aprobación, siempre preguntando, oye, ¿lo hice bien? ¿Qué piensas de mí? ¿Lo puedo tener? ¿Estoy haciéndolo bien? En lugar de conectarte con tu propia intuición y tu propio guía interno. Esto es lo que realmente me hace feliz. Claro. And I think one of the biggest differences between me and many other people is that I first listen to my internal guidance, and even if people get upset, I believe that my internal guidance is way more valuable and more important than the opinion of someone else who's not me and who doesn't know what I should be doing and why. La diferencia, creo, entre yo y muchas personas es que yo escucho primero que nada a mi intuición, a mi guía interno, a pesar de que muchas veces la gente se enoja o no está de acuerdo, pero para mí es más valioso lo que mi guía interno, mi intuición es más valiosa que la opinión de los demás. And this is why what I bring is new, because I'm not learning from someone else whose life doesn't work. I'm looking at if I learn from someone, it's because their life works. Y es por eso que lo que yo enseño es muy diferente, porque yo no estoy aprendiendo lo que enseño de alguien más, de alguien que tiene una vida que no funciona, sino estoy aprendiendo de lo que a mí me funciona en mi vida. Claro, y de ahí que lo comparte. Me encanta, la verdad. Ay, pues ya estaremos esperando ese libro, por favor. Y vamos a ir ahorita a un bloque informativo. Ahorita regresamos para seguir platicando. Recuerden, Ina Segal con nosotros, por favor. Si ustedes tienen alguna inquietud, aprovechen que tenemos el 44 10 93 disponible para ustedes, para que se pongan en contacto. Y a través de las redes sociales, búsquenos en el Twitter, @AlexaCarlos, para que nos hagan sus ahora sí que sus preguntas aquí, con referencia a esta parte que no observamos de nosotros mismos y que, bueno, seguramente descubrirán. Ya sabrán ustedes por qué está Ina con nosotros. Vamos a un corte y regresamos.